de ustedes han silenciado en algún momento el chat de WhatsApp de padres de familia? No por el ruido que éste genera, sino por el pánico que a veces generan debates a veces innecesarios, ya que un mensaje de alerta pesa muchísimo más que 100 mensajes de buenos días. Pues ahora vamos a hablar acerca de un tema etnográfico que me parece muy importante, que es la autenticidad y la identidad dentro de entornos. ¿Y qué mejor ejemplo que este? Hablar de los entornos en los que los padres de familia nos encontramos actualmente, que son estos entornos sociales, entornos o comunidades que se crean para poder mantenernos informados o a lo mejor para interactuar y hablar acerca de nuestros hijos. Pues para esto les voy a contar una anécdota personal que creo que va muy arraigada a esta temática y que es importante mencionar. Yo me consideraba una persona muy activa dentro del chat grupal de padres de familia de mi hija, hasta que llegó un día en el que todo cambió. Pues yo solía ser considerada como tranquila, participativa, pero llegó un día en el que una madre de familia, sin avisar, envió una fotografía de su hija, una fotografía de una parte de su cuerpo en donde se encontraba un sarpullido muy pronunciado. Con esto preguntó que quién más tenía esta condición, esta afectación, y que cuál podría ser el motivo en el chat de padres de familia. Esto generó un pánico colectivo dentro de los participantes, ya que es un tema preocupante. La salud siempre va a ser preocupante y más cuando se trata de nuestros hijos. Entonces, yo pasé de un rol participativo a un rol observador. Decidí observar únicamente. Después de esto, en unos 2 días aproximadamente, me llega un mensaje por privado de una madre de familia preguntándome por la salud de mi hija, que si mi hija se encontraba bien, tendría algún problema de salud o a lo mejor algún sarpullido, lo cual me pareció extraño, ¿no? Y me hizo pensar mucho. Me hizo pensar que mi privacidad se vulneró un poquito, que me hizo pensar también que mi silencio, me hizo ver como una madre sospechosa. Entonces supe alegar que no pasaba nada, que todo en la salud de mi hija se encontraba en óptimas condiciones, no había ningún inconveniente, a lo cual me supo decir esta mamita que ella me escribía ya que yo no respondí en el grupo público. Entonces, ¿qué sucede en esto? Mi silencio me hizo ver culpable, mi silencio se convirtió en una prueba de culpabilidad, de que a lo mejor yo tengo algo que ver con el sarpullido, no sé, pues esto sucedió y me hizo cambiar mucho la perspectiva de las cosas. Como lo dije anteriormente, me vi vulnerada dentro de este grupo, una vulneración a mi privacidad, a la privacidad de mi hija, a la salud de mi hija. Entonces esto me lleva a una idea general, el hecho de que estas comunidades parentales son un arma de doble filo. Si eres demasiado auténtico, generas un poco de miedo por mostrar tu autenticidad. Y si eres limitante, si decides mejor optar por el silencio, te conviertes en un sospechoso. Entonces, es un poco conflictivo y es específicamente necesario que pues sepamos manejar este tipo de comunidades parentales. Entonces, esta anécdota nos lleva a pensar cómo la inmediatez de esta plataforma de WhatsApp nos lleva a generar el pánico. Esto sería también un tema etnográfico, ¿no? La inmediatez. Entonces, nos lleva a pensar cómo la necesidad, la urgencia de querer, no sé, a lo mejor interactuar, nos lleva inclusive a saltarnos los filtros de información. El hecho de coger y reenviar 20,000 veces un mensaje, una información, antes de confirmar esta noticia, este mensaje o este producto para ver su veracidad,
supera todo. Esto nos hace ser un poquito más analíticos en lo que compartimos, ya que este es un claro ejemplo, ¿no? Una madre tranquila, una madre silenciosa que prefiere no compartir un debate en donde no cree que no, su opinión no es esencial o a lo mejor está de más, pues la lleva a hacer eso, a ser una sospechosa, a generar temor, a generar a lo mejor un pensamiento nulo, un pensamiento negativo acerca de esta persona, ya que al no encontrar información, al evitar hablar, se busca rellenar este silencio a lo mejor con cosas, objetos que no son verídicos. Ahora pasemos a hablar un poco acerca de la regulación de conducta, que es también un tema que se encuentra dentro de la etnografía y que es importante. La regulación de conducta es muy importante dentro de estos entornos digitales en los que nos encontramos actualmente, ya que no solo son grupos de padres de familia, ahora hay grupos de maestros, hay grupos de la familia, hay grupos de estudiantes, hay grupos de absolutamente todo, que a veces ni siquiera nos imaginamos que existe grupo de tal cosa. Entonces, este tema, la regulación de conducta, es importante. Y bueno, dentro de este chat de padres de familia del que hemos estado hablando durante esta charla, hubo un momento clave también de la regulación de conducta. Sucedió cuando de igual manera una madre de familia, por accidente, no sé, a lo mejor, yo digo, las equivocaciones dentro de estos grupos son muy comunes. A lo mejor se equivocó, se le fue, o fue, no sé, no podría yo decirlo abiertamente y asegurar algo que pues yo no sé, pero se recibió un mensaje de una fotografía que se encontraba dentro de, pegada en su refrigerador, en donde se encontraba un calendario semanal con todas las actividades que tenía que realizar esta madre de familia, lo cual pudimos observar que es una agenda muy pesada, y es que las madres de familia pues tenemos ese rol, ¿no? De cumplir obligaciones a lo mejor en nuestro trabajo, en la escuela, con los niños, en casa, muchas cosas más. Y pudimos observar este asunto, ¿no? Que esta madre de familia nos envía al grupo de padres de familia todas sus actividades semanales, lo cual hizo o generó en las demás personas, en los participantes de este grupo, el hecho de que para futuras ocasiones, para futuras cosas, actividades que se van a realizar dentro de este grupo, ya no le tomarían en cuenta como antes. Este cambio de flexibilidad que ella tenía ahora ya está como que un poquito limitado por sus actividades, por las actividades que ella tenía que realizar. Y qué importante, ¿no? A lo mejor esto por un error, pero se regula automáticamente su tiempo, se regula el hecho de que le tomemos en cuenta, se le tome en cuenta para diferentes actividades, porque ahora accidentalmente su privacidad fue expuesta en el grupo de padres de familia, y pues sabemos que, por ejemplo, un viernes en la tarde ella no puede asistir a ninguna reunión y a ningún encuentro porque ella tiene que asistir a los partidos de fútbol de su hijo mayor. Entonces es algo que nos hace pensar en cómo esto es una regulación de conducta. Pues ya ahora ya no vamos a ser tan flexibles con la madre de familia que no tiene tiempo, pues ya no va a poder, por más que nosotros querramos, ella no podrá porque tiene que cumplir con la agenda que tenía pegada en su refrigerador y que pues accidentalmente se filtró. Es una filtración de información también que sucede muy comúnmente en este tipo de grupos. Pero como estamos hablando de la regulación de conducta, este es un claro ejemplo y fue uno de los ejemplos más claros que pudimos observar dentro de este grupo, que también es algo muy importante, ¿no? A veces la falta de información, la falta de conocimiento de cómo estamos pasando fuera, porque, ok, aquí hay algo importante. Nosotros tenemos, o sea, yo como mamá soy una persona dentro del grupo de padres de familia, pero afuera soy completamente otra. Entonces, no sabemos más allá de que tal persona es madre de tal persona. Entonces,
Es un tema muy importante también. Y bueno, ya que topamos este tema de la identidad, nos lleva también a hablar acerca de la ética. ¿Qué tan ético es que las instituciones educativas tengan este tipo de grupos? O sea, que se generen este tipo de grupos en donde, para bien o mal, hay muchas personas que, como yo, vemos vulnerada nuestra privacidad, pues ya que mi identidad parental está prácticamente a la vista de todos. ¿Es ético esto? ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos estos grupos en donde totalmente nuestra información como padres está expuesta. Nuestro número de teléfono, nuestra información de perfil, nuestro en línea, nuestra última vez de conexión. Pequeños detalles que, claro, ahora obviamente por el avance tecnológico es un poquito más fácil lograr ocultar este tipo de cosas, pero qué tan ético es este asunto que sí nos llegaba a pensar, ¿no? Un poquito más el por qué mi identidad como padre debe estar expuesta de esta manera. Porque como lo acabo de mencionar, mi identidad parental es una, mi identidad social es otra, y nos lleva a como movernos de nuestra zona de confort y decir, bueno, a ver, ¿qué es la identidad o cuál es la identidad que yo debo mostrar dentro de estas comunidades, dentro de estos entornos digitales, se podría decir? Porque tenemos que aprender a relacionarnos bien con las personas del entorno al que nos encontramos, porque estamos hablando de un grupo de padres de familia, en donde no todos comparten la misma opinión, en donde no todos comparten las mismas ideologías. Y ahí es donde a veces se generan los conflictos. Ya escuchamos el conflicto que se generó en el primer ejemplo que les di acerca de este tema del sarpullido. Después, con este tema de la filtración de información. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la razón por la que nosotros como padres nuestra identidad se vea vulnerada por medio de grupos en donde nuestra información prácticamente es pública? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo es la manera correcta de posicionarnos dentro de estos entornos digitales? Para esto debe haber una síntesis aplicable, ¿no? Y lo que yo propongo en lo personal, lo que yo creo conveniente es la heurística de la identidad del mínimo necesario. ¿Cómo hacerlo? Pues preguntarnos. Creo yo que lo importante es preguntarnos antes de escribir, antes de interactuar dentro de un grupo como estos. ¿Qué es lo mínimo que yo tengo o debo exponer acerca de mi identidad? ¿Qué es lo que yo debo aportar dentro del grupo sin vulnerar toda mi privacidad? ¿Por qué? Porque a veces nosotros, sin darnos cuenta, pues tomamos la decisión de escribir un poquito más de la cuenta, y esto nos hace que nosotros mismos exhibamos un poco nuestra privacidad, lo cual debemos limitar un poquito. Si nuestra respuesta a todo un debate conflictivo, a todo un tema que ha generado pánico, es un ok, pues limitarnos a ese ok, no poner más síntesis, no poner más explicaciones, más justificaciones, porque eso nos está llevando a vulnerar nuestra privacidad, nuestra identidad, la identidad que nosotros debemos generar y presentar a las demás personas es únicamente la que nosotros creemos necesario exponer al público, porque no podemos ir debatiendo acerca de nuestros problemas o a lo mejor acerca de nuestras experiencias personales dentro de un lugar en donde no nos corresponde, no nos compete y no es necesario. Entonces ahí está un poquito este tema de la privacidad, de la autenticidad y de cómo esto es importante para generar nuestra identidad parental. Yo dejé de ser la madre tranquila y pasé a convertirme en la madre estratégica. Pasé a convertirme en una persona que sabe cómo, cuándo, dónde y qué decir y cómo actuar dentro de este tipo de entornos. Y es lo que
recomiendo a todos, es lo que de mí podría salir para ustedes como un consejo. Dejar de ver esto como grupos de coordinación, sino como un juego de emociones, en donde nosotros, por ejemplo, podemos decir que es un juego de ajedrez. Nosotros somos la pieza más importante, nosotros somos la reina. ¿Y qué podemos hacer con eso? Saber cuándo y saber en qué momento moverla estratégicamente, para así no tener conflictos acerca de nuestra privacidad, como lo veníamos diciendo durante toda la charla. Saber cuándo actuar, saber cómo y qué decir. Porque a la final, la persona que controla su miedo es la persona que controla su identidad. Muchas gracias.